De regreso el matinal y damos paso de inmediato a don Luis Reyes, quien nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, un placer recibirlo. Buenos días, un placer estar con ustedes y con el público que los sigue. Bueno, yo me imagino que usted que es un hombre de... porque dicen que la economía tiene que ver con números, pero la economía tiene que ver mucho más con los números, con la psicología social, ¿verdad? Hoy día sí, cada día es más reconocido la importancia de entender la psicología social. Sí. De hecho, los últimos premios Nobel de Economía, la mayoría de ellos han sido reconocidos por sus aportes a partir de eso que tú planteas. Sí, la economía, porque es la gente interactuando. Así es. Y entonces, bueno, usted en su rol, después de su experiencia de haber manejado presupuesto, la dinámica del Estado, ahora me imagino que está en esta posición de estar contemplando lo que ocurre desde el sillón, ¿verdad?, a la puerta del frente. ¿Cómo va la economía? Que este año parece haber cerrado con buenos números, crecimiento económico, control de la inflación, turismo, un récord de 11.1 millones de personas, una tasa referencial de 5.75. ¿Qué nos dicen todos esos números? Bueno, eso nos dice que el desempeño de la economía durante el año pasado fue satisfactorio, que en términos de crecimiento, en términos de inflación y otros indicadores macro, y aquí hay que hacer la diferencia, en términos macro, claramente los indicadores señalan que nosotros tuvimos un año satisfactorio. Obviamente, si uno lo ve ya en términos sectoriales, tal como tú apuntas, en el caso del turismo, en el caso, por ejemplo, de la manufactura local y en el caso de otros sectores que tuvieron un desempeño razonablemente bueno. Hay otros sectores que tuvieron un desempeño que, aunque positivo, no tan bueno, como fue el caso del sector construcción, afectado por las altas tasas de interés. Okay. Entonces, repito, cuando uno hace el análisis de la economía, uno tiene que separar los aspectos macro de los aspectos sectoriales. Si uno comienza a analizar aspectos sectoriales, entonces comenzaremos a encontrar problemas y a encontrar dificultades, pero sobre todo no tanto problemas, yo diría desafíos e incertidumbre. Incertidumbre que tienden a crecer en los próximos meses, en los próximos días. El ascenso al poder del presidente Trump, ya todos sabemos que eso, él ha delineado lo que podrían ser las principales decisiones de política de su gobierno, y eso ya ha impactado los mercados, está impactando los mercados internacionales y está generando situaciones que a largo plazo incluso podrían ser positivas, pero que en el intermedio mi percepción es que van a crear un periodo de transición, de ajuste de la economía a nivel mundial, y que eso puede afectarnos. Y obviamente la situación de la economía dominicana es una situación ya, viéndola en conjunto, si nosotros vemos el sector, la parte fiscal, si nosotros vemos las dificultades que tiene el gobierno, sobre todo para tener niveles de inversión sostenida, entonces ya eso podría afectarnos, sobre todo en el contexto de un banco central que ha intentado bajar la tasa de interés, pero que no ha podido, no le ha sido posible. ¿Puede el gobierno, llamémosle, sobrevivir sin la reforma fiscal? Y si lo puede hacer, ¿qué tendría que hacer para, digamos, llegar a esos niveles de captar recursos necesarios para mejorar la inversión pública, evitar menos préstamos sobre la economía? Mantener una función recaudatoria, porque igual sigue siendo importante. Mire, yo le voy a decir esto, y esto ya voy a hablar a partir de mi experiencia. Los gobiernos después que se instalan, se crean obviamente muchos intereses alrededor de un gobierno, lo hay siempre, pero a medida que va pasando el tiempo, se van consolidando, y eso hace más difícil que se puedan adoptar decisiones dolorosas. Lo que tú señalas, Percio, claramente es posible, y yo creo que el gobierno va a sobrevivir estos 4 años. Lo que pasa es que va a llegar agonizando el gobierno al final del periodo. No va a hacer una reforma y vamos a llegar con niveles de inversión muy bajas, con toda la consecuencia que tiene mantener niveles de inversiones bajos durante 8 años, porque eso a largo plazo va a afectar el crecimiento, eso va a afectar la productividad de la economía, y entonces eso es un problema, un lastre que nosotros vamos a cargar,
que no sabemos cuándo lo vamos a superar, hasta que no podamos hacer posiblemente una gran reforma fiscal, pero no solamente en términos recaudatorios, sino una reforma que tenga elementos desarrollistas, que permitan mejorar verdaderamente el mercado de trabajo, mejorar la productividad de una serie de sectores de la economía para garantizar ese crecimiento de largo plazo que nosotros necesitamos. Hasta que nosotros no hagamos eso, nosotros no estaremos, digamos, no tendremos una economía sólida desde el punto de vista que nos estamos refiriendo anteriormente. Ahora, el gobierno en la promoción de la reforma fiscal decía que la renta se va de un 50-51%, que el ITEVI se va de 47%. ¿Hay margen en esos porcentajes como para que el gobierno pueda recuperar ingresos significativos? Claro que sí, claro. ¿Y qué tendría que hacer? Pero de hecho lo que tienen que hacer primero yo te voy a decir, a citarte algunos casos. Mira, la aplicación el Código Tributario está normado por una serie de reglamentos, una serie de normas, valga la redundancia, de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí hay cosas, por ejemplo, que se establecen qué es deducible o no es deducible para una empresa. Y bastaría con que el gobierno a través de eso revise algunas de estas cosas y comience a decir, mira, esto no es deducible para fines de ITEVIS. Esto no es así. Y a través de medidas administrativas, el gobierno podría, obviamente, hay aspectos legales que basado en la ley fiscal, el gobierno puede modificar reglamentos. El gobierno puede, porque muchas de esas cosas son acuerdos con los sectores. El problema es hasta qué punto tú vas a confrontar esos sectores y vas a generar una situación que te podría llevar a una situación de deterioro de la gobernabilidad. O sea, ¿está dispuesto a pagar el gobierno ese precio para hacer eso? Pero de que es posible, es posible. De hecho, cuando nosotros lo planteamos, hace unos meses atrás, y eso lo ha planteado, diríamos que, no voy a decir la generalidad de los economistas, pero muchos de los economistas que nos pronunciamos a raíz del proyecto de ley que presentó el gobierno, hablábamos del tema de la necesidad de comenzar a cerrar esa brecha de esa parte de la recaudación que puede mejorarse a través de medidas administrativas de elevación, evitando la evasión y evitando la elusión fiscal. Entonces, tú podrías mandar incluso proyectos de ley solamente orientado a 2 o 3 aspectos para tú mejorar esas cosas. No te va a permitir niveles recaudatorios igual que una reforma, pero tú mandarías una señal correcta y eso te daría legitimidad para posteriormente tú poder avanzar, proponer un proyecto de reforma más ambicioso. Ahora, Laura. Gracias, Juan Percio. Usted hablaba de esos acuerdos con los sectores y también tocó el tema del sector construcción. Y precisamente el gobierno anunció el aumento del costo de las viviendas de bajo costo, valga la repetición. Y en el día de ayer también el Banco Central pues dio apertura a unos encajes legales. ¿El sector construcción sigue siendo afectado y qué pudiéramos esperar para este 2025? Qué buena pregunta esa. Mira, el sector construcción ha sido el sector más dinámico, el de más peso, el de mayor importancia en la economía dominicana durante los últimos 20 o 30 años. Entonces, ese sector obviamente se ha visto afectado por las altas tasas de interés, que el Banco Central ha intentado reducirlo, pero no ha podido por razones que podemos abordar posteriormente. Entonces, con tasas de interés para préstamos hipotecarios de 14-15%, no es posible que ese sector recobre el dinamismo que ha exhibido en años anteriores. Entonces, la decisión del Banco Central va en la dirección correcta y el gobierno lo que hizo fue ajustar el monto de lo que es la vivienda, esa vivienda de tipo social, que eso está establecido en una normativa y ajustado por la inflación. Precisamente antes de ayer la DGI publicó el dato que aumentaba creo que a 5.100.000 y tanto el caso de la vivienda considerada bajo costo. De bajo costo. Ahora, el gobierno parece tener un serio problema con el subsidio eléctrico, que en lo que lleva de tiempo ha duplicado el subsidio eléctrico. No, el gobierno no solamente tiene un problema con el subsidio eléctrico, es que el gobierno, y esto bueno, uno a veces no recalca estas cosas para no transmitir un ánimo pesimista a la población. Pero miren,
hay temas que las personas que tenemos experiencia de Estado sabemos que ya usted, en esta etapa, si usted perdió los primeros 6 meses, el primer año de gobierno, ya usted prácticamente no lo recupera, porque no hay forma de que usted en el último año, excepto que haya iniciado con mucha anticipación un proyecto, usted pueda concluirlo. Un proyecto, por ejemplo, como mejorar el sector eléctrico, es algo que requería del gobierno decisiones desde ya. Por eso planteaban la reforma, recuérdense, la asignación de recursos a ese sector. ¿Para qué? Para mejorar la inversión, porque es la falta de inversión del gobierno lo que ha generado estos problemas. Y el gobierno se le dijo desde cuándo, desde que estábamos, desde el 2020, ya nosotros habíamos mejorado y habíamos bajado los niveles de pérdida a 22% promedio a través de inversiones que no habían sido óptimas, porque tampoco habían sido óptimas, pero sí lo suficiente como para que hubiese una mejoría sustancial. Bajamos de 33, 34% las pérdidas, más o menos a 22% promedio en esos 8 años. Y entonces había que continuar ese plan de inversión para que las pérdidas pudieran seguir bajando y no encontrarnos en la situación que nos encontramos ahora, porque el problema no es solamente que vamos a tener pérdidas, es que se anunció que vamos a tener también apagones financieros. Entonces, qué triste que en una situación como esta, donde la economía dominicana y la economía mundial cada vez requieren de mayor energía eléctrica para mejorar la competitividad, para mejorar la productividad, nosotros tengamos que apelar de nuevo a apagones financieros para poder cuadrar las cuentas del sector eléctrico. Esa es la situación que estamos enfrentando y eso no se va a resolver, repito, porque aunque usted quiera, usted necesitaría, hay un tema, cuando digo no se va a resolver es porque la capacidad de ejecución de ese sector, aunque usted le disponga 500, 600 millones, hay una capacidad limitada. La capacidad de ejecución de ese sector no supera los 300 millones de dólares. Y usted necesitaría, invirtiendo 300 millones de dólares, 5 o 6 años para poder hacer la inversión que requiere. Si ya usted perdió el año pasado, en el presupuesto de este año no tiene recursos, ¿qué usted va a esperar en términos de resultados del sector eléctrico a final de este periodo? ¿Qué usted puede esperar? Pero el gobierno está anunciando planes como si... Sí, pero una cosa anunciar los planes, pero todos los planes, un tema, que eso qué bueno que tocaron, eso no es los problemas. Característica de esta administración es el anuncio de muchos planes y detrás de eso no se ven los planes de financiamiento. ¿Cómo se va a financiar? Eso es como una especie de desideratum, de deseo, un deseo de yo quiero hacer, y de eso nosotros estamos cansados de verlo. Toda la semana vemos cosas y vemos a los ministros anunciando cosas. Cuando usted ve el presupuesto y ve las restricciones presupuestarias que hay y ve los problemas, las dificultades, entonces usted dice... Haciendo coco sin que la vaca esté parida. Sin que esté parida, así mismo, sin que esté parida. Pensando en el momento de eso ese, que usted va, miren, ya está tomando leche y la vaca todavía no está parida. Mire, ayer, a propósito del Día de la Altagracia, los obispos emitieron su tradicional carta pastoral, donde centran básicamente su atención en el tema de la pobreza, la desigualdad. Perdón, ¿qué puede hacer el país, el gobierno, por esta situación? Es que el tema de la pobreza, tiene componentes, la desigualdad, son problemas de largo plazo. Problemas de largo plazo. Ahora, a corto plazo, yo creo que es generalmente aceptado que la herramienta más efectiva para usted combatir la pobreza y la desigualdad es mediante el gasto público. Un gasto público eficiente, concentrado en esos sectores que usted tiene identificados. Nosotros tenemos uno de los pocos países en vía de desarrollo. No hay posiblemente ningún país de América Latina que haya logrado lo que ha tenido República Dominicana. República Dominicana tiene mapeado, tiene identificado prácticamente dónde está cada pobre. Y hay situaciones como esta que yo la he planteado en otras ocasiones. Yo digo, ¿qué usted hace con una abuela que de pronto por un problema de un feminicidio se quedó con 4 niños en una zona apartada, en una zona rural apartada? ¿Cómo usted puede romper la pobreza si no es con la intervención del Estado? Entonces, esos son casos que identifican, ilustran
la situación de por qué la intervención del Estado es necesario en ese caso. Ahora, ¿cuál es el problema de nuevo? El problema es que necesitamos un gasto más eficiente y necesitamos recursos. Y el gobierno de nuevo tiene una restricción presupuestaria muy fuerte que no le permite abordar ese problema. El otro tema, el tema de la desigualdad, ya tiene que ver con la calidad de la educación. La calidad de la educación, con las oportunidades en el mercado de trabajo. Y para eso necesitamos hacer reformas estructurales importantes. Nosotros sabemos todos los problemas que tiene el Código de Trabajo. Nosotros sabemos que necesitamos actualizar ese Código de Trabajo. Sabemos que tenemos que mejorar la seguridad social. Porque ¿cómo es que se mide cómo es que mejora la desigualdad? No es solamente a través del ingreso. Hay aspectos de la desigualdad que se toman en consideración que anteriormente no se medían. Y es el acceso que tenemos cuando vamos, por ejemplo, a recibir atención médica. El hecho de que nosotros podamos ir donde los mismos médicos y podamos asistir a los mismos establecimientos que prestan servicios de salud, eso es igualdad. Eso es igualdad en términos horizontal, no en términos de ingreso. Y eso requiere, obviamente, que el gobierno pueda seguir apoyando instituciones como SENASA, que ese seguro siga mejorando, y para eso también nosotros requerimos eficiencia en el gasto que el gobierno no muestra, no termina de mostrar. El problema de que el gobierno gaste en términos de publicidad, esos montos que se gasta, como gastó el año pasado, 11.000 millones de pesos, uno realmente se espanta cuando ve esa cifra, se espanta. Sobre todo una administración que acusaba a la anterior, que gastaba 4.500 millones de pesos de exceso en el gasto. Y entonces uno dice que estas cosas hay que repensarlas. Y si no llega una administración de gobierno comprometida con esas cosas, Percio, no habrá la posibilidad de que nosotros podamos avanzar en términos de desigualdad. Pero yo quiero dejar esto de colofón al final de este tema. Y es, al final, el tema de la desigualdad es un tema de oportunidades, y es un tema de oportunidades que comienza con el acceso a educación de calidad, a una buena educación. Si no hay una buena educación, nosotros vamos a tener un problema que vamos a seguir arrastrando de por vida, el problema de la desigualdad. Bueno, gracias. Y a propósito, usted menciona el gasto publicitario. Los medios nos preguntamos siempre a dónde es que le invierto, porque no llega a los Bueno, porque también puede haber ineficiencia, también puede haber ineficiencia en la asignación de recursos. Usted puede gastar incluso tener un gasto en publicidad elevado, y que ese gasto usted no lo asigne de la manera más eficiente. Así es. Don Luis, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Excelente año. Placer. Gracias. Placer. Gracias, don Luis, por acompañarnos. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Así damos por finalizada la entrega de este día aquí en Matinal. Mañana les esperamos aquí a la misma hora y por el mismo canal. Feliz resto de este jueves.